publicaciones que anteriormente tenían un alcance significativo comenzaron, pues eso, ¿no? A dejar de tenerlo. Particularmente lo que nos empezamos a dar cuenta era que los contenidos vinculados, repito, ¿no? Como a temas de denuncias de feminicidio o denuncias, por ejemplo, de violencia física o violencia sexual, no sé, temas de acoso, etcétera. Y habíamos incrementado muchísimo nuestros mensajes. 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, ¿no? Mensajes mensuales y más, ¿no? Interacciones en nuestras páginas y demás. Y obviamente eso hizo que WhatsApp nos cerrara una cuenta de un día para otro. Y justamente las palabras sexualidad, diversidad y LGBTQ+, fueron los motivos por los que Meta decidió sancionar toda la cuenta y limitarnos como el alcance. Y además ocultarla deliberadamente, pues, de las recomendaciones, del algoritmo de búsqueda de las personas, ¿no? Entonces, si había personas, sobre todo juventudes a las que estábamos dirigidas y personas LGBTQ+, que estaban buscando esta información, pues no les iba a aparecer esta, ¿no? Que nuestro contenido no era adecuado, que no iba con los lineamientos de Meta. Entonces, o sea, por ejemplo, si no nos bloqueaban WhatsApp, teníamos que esperar las 24 horas. En algún momento nos reabrieron una línea, pero después la bloquearon definitivamente. Y tú mandas tus solicitudes, pero sus respuestas siempre son muy escuetas, muy limitadas, ¿no? No cumples con... O sea, si existen páginas de OnlyFans, ¿no es cierto? Donde la gente anda en pelota o donde tú puedes ver lo que o sea, eh, este, esta doble moral, este doble discurso, eso me emperra un poco más, digamos, como que me molesta más, ¿sabes? O sea, yo estoy tratando de dar un mensaje básicamente sanitario, de salud pública, de derechos, ¿cachai? Y por otro lado, y me estás censurando, y por otro lado tengo un montón de cosas violentas circulando por todas partes. Entonces, ¿cuál es tu medida? O sea, no, eso me violenta más, ¿no? Hubo una etapa en la que de verdad eran días seguidos en los que nos decían que había, no sé, que el contenido que subíamos tenía desnudos o cosas así, ¿no? Pero repito, o sea, no eran, ni siquiera era ese tipo de contenido, solo era contenido vinculado a denuncias, ¿no? Entonces, como para no perder justamente el hilo de la información y de que se supiera y se identificara que We Are Women on Fire o sí, cuál era la página, digamos, oficial de We Are Women on Fire, es que se crea esta cuenta de respaldo, también para seguir subiendo todas aquellas publicaciones pues que se empezaron a bajar o que se empezaron a banear o que empezaban a desaparecer o que de pronto, ¿sabes también qué nos pasó? Y por eso creo que surgió también una cuenta de respaldo, que las personas que no seguían a We Are Women on Fire, no sé, acababas de encontrar ese contenido y no te aparecía la opción de seguir. Lo que decía era que la cuenta estaba en revisión y que no tenías, o sea, que no podías seguirla. Hoy, pues muchas de nuestras interacciones, si no todas, de las personas que estamos conectadas, si tenemos un teléfono, están mediadas algorítmicamente. Es decir, todos los datos que recoge nuestro teléfono cuando interactuamos con alguna aplicación van a estar modelados o analizados por estos algoritmos y nos van a dar una respuesta a esta interacción. Yo creo que la primera vez que tuvimos como un momento de censura muy fuerte fue, y es que lo recuerdo de forma muy puntual, porque justo pasó cuando ganó un campeonato un equipo de fútbol y entonces las personas fueron a celebrar al ángel de la independencia. Entonces nosotras como que hicimos un llamado, ¿no? De que, oigan, se quejan de la iconoclasia, pero ¿cómo va a estar el ángel el día de mañana? Y esto hizo que varios periódicos nos hicieran notas. Y entonces ya abajo etiquetaban, ¿no? Este post es de la página Michis Aborteros. Entonces nuestra viralidad realmente empezó porque llegaron un montón de mensajes de odio, de que, ay, pero ustedes hablan de asesinatos. Y, o sea, porque la gente empezó a revisar nuestro perfil como para insultarnos. Entonces realmente eso fue nuestro primer momento de viralidad y entonces nosotros lo aprovechamos. Un post que teníamos acerca de estos equipos de fútbol, nosotros lo cambiamos a información de aborto. Entonces ya lo habían compartido muchas personas, sobre todo hombres, y cuando se dieron cuenta que cambió el post,
como que regresaron a comentar. Y como tenía la palabra misoprostol, fue el primer como momento de censura, porque claro, ya después lo detectó Meta y primero fue como una advertencia. Y por eso es importante pues que nosotros entendamos cómo operan en nuestras vidas cotidianas, porque justamente están de alguna manera modelando también nuestros patrones y conductas sociales. O sea, realmente entender los algoritmos y cómo funcionan las redes fue como mucho más profundo, y en este camino nos encontramos a otras compañeras que, si bien no hablaban directamente de aborto con nosotras, sí eran censuradas por reconocer como temas de violencia, ¿no? Sobre todo en la parte de los feminicidios. Y empezamos a juntarnos con algunas, incluso madres buscadoras, que tenían el problema de no poder subir las fichas de los desaparecidos, de los desaparecidos. Entonces empezamos a formar alianzas para capacitaciones como mucho más contundentes, algunas incluso que nosotras investigamos. Nosotras nos comunicamos con colectivas de Colombia, que fue como también un foco rojo de censura, y había muchas colectivas que estaban perdiendo sus cuentas por el contenido, pero era como de un día a otro y en fechas muy específicas, ¿no? Cerca del 28S, cerca del 8S, las cuentas se daban de baja por hablar de derechos sexuales y reproductivos. Incluso en clínicas ya establecidas de aborto estaban perdiendo pues usuarias por esta censura o por perder las páginas. O sea, nos dimos cuenta que ya no solo estaba afectando la creación de contenido o la exposición de contenido, sino literalmente la interacción que nosotros podríamos tener o no con quienes buscan acceder a un proceso de aborto, ¿no? Incluso recuerdo un dato muy específico que nos contó una persona que trabaja en Fundación MICEP en Colombia, que llegaron a perder casi 80% de las usuarias por no poder comunicarse por redes, porque usualmente hay más facilidad de que lleguen las personas por ese medio. En una campaña que era sobre prevención de la violencia de género, sobre todo para acompañamiento a mujeres y disidencias que han atravesado alguna situación de violencia, promocionamos ciertos contenidos y entonces era en el marco del 8M y varias campañas me las fue como rebotando, ¿no? Que justamente que infringían las normas, que estaban en revisión, ¿no? Que no pasaron como estos, pues sí, como evaluaciones que te hacen antes cuando publicas un anuncio, antes como de que salga público, ¿no? La situación fue que al final por todo este conjunto de anuncios que publicamos o esta campaña, muy pocos pasaron, o sea, como digamos como de 8 anuncios que teníamos programados, pasaron 3, ¿no? Y corrieron, pero por estos anuncios, esta campaña, al finalizar como este proceso, nos dijeron que la cuenta estaba bloqueada, ¿no? Y dada de baja. Entonces ya no teníamos permitido promocionar. La censura algorítmica sin duda no es un error técnico, o sea, tenemos muy claro que no es un error aleatorio, digámoslo así, porque justo, ¿no? O sea, creo que yo le decía eso a Sofi, ¿no? Que me parece importante decir que los algoritmos, si bien es cierto que son eso, ¿no? Como patrones matemáticos estructurados o realizados, pues no están hechos de la nada, ¿no? Hoy, explícitamente, estas plataformas están respondiendo ante un contexto pues autoritario, neofascista, están mucho más alineadas o han hecho pues por ley, pero también porque es conveniente para ellas, ¿no? A suprimir contenidos o a ajustar el algoritmo para que los contenidos que tienen que ver con derechos estén, o sea, sean menos visibles, sean borrados, o contenidos que tienen que ver con el tema de la guerra, ¿no? El tema de Israel, Palestina, todos los contenidos que tienen que ver con el actual momento geopolítico. Como que hay un discurso de libertad de expresión en el sentido entendido como de la forma más neoliberal posible, ¿no? Pues porque además también lo que hacemos es libertad de expresión y nos censuran los contenidos, ¿no? Sino más bien es y sabemos que también las limitantes de la libertad de expresión en cuanto a discursos de odio y discriminación, pues son muy claras, ¿no? O sea, como hay leyes que también restringen, ¿no?
¿no? O limitan esa libertad de expresión. Y en cambio Meta es como de, no, pues cualquiera puede decir lo que quiera y lo que sea, excepto si si publicas contenido a favor de Palestina, de los derechos humanos, ¿no? Sobre derechos sexuales y reproductivos, a favor de las mujeres o de las diversidades, ¿no? Entonces ahí te hacemos shadow ban, borramos tus contenidos y los bajamos, ¿no? Pero puedes publicar lo que sea, ¿no? Entonces, sí podríamos decir hoy que frente a esta reconfiguración actual del, digamos, geopolítica, hay más explícitamente una censura algorítmica que a lo mejor hace unos años. Creo que ahora es más deliberado, más explícito tal vez. No que no haya habido antes quienes estábamos de alguna manera participando en movimientos sociales desde hace muchos años, pues ya lo habíamos visto, ¿no? Estas tecnologías son definitivamente patriarcales, están hechas a imagen y semejanza de este hombre blanco, ¿no? Controlador, dominador del mundo, de la naturaleza, de las mujeres, ¿no? Estas tecnologías fueron pensadas así. Esa foto de la toma de posesión de Trump con todos estos señores al lado, digo, o sea, ¿qué más ejemplo quieres? ¿No? Ahí está ese pacto patriarcal del que hablamos, ¿no? Ahí está, es un pacto tecnopatriarcal, es un tecnofascismo. Bueno, eso de inteligencia artificial feminista no es contradictorio. Sí, sí, sí. Y yo digo, bueno, sí, o sea, obviamente es contradictorio si lo pensamos en términos, ¿no? Del capitalismo y de a lo que sirve esta inteligencia artificial hegemónica, ¿no? Pero también yo pienso que para nosotras este ejercicio de tratar de diseñar tecnologías desde otro lugar, con otros valores, por ejemplo, eso, que no sean comerciales, que no te roben tus datos, que protejan tu anonimato, que esté hecho con las personas y no, pues, que se le ocurra a alguien, ¿no? Hacer una tecnología porque sí, que respondan a las necesidades de las comunidades. Cuando Facebook compañía despliega su política de moderación de contenidos, es diferenciada según los contextos. Cada contexto tiene, digamos, una aplicación distinta, porque en el Medio Oriente van a ser estos otros temas. En Afganistán, en Myanmar eran estos temas, ¿no? O deciden no hacer nada, como en el caso del tema político en América Latina, ¿no? Había intervención, había manipulación en política y decidieron simplemente no tomarlas en cuenta. Por supuesto que en cada contexto se decide cómo actuar. Y bueno, por eso digo, o sea, si nosotros no demandamos, no exigimos que exista transparencia, pues estamos sujetos a la voluntad, pues, de un señor que decide cómo tienen que ser nuestras sociedades y nuestras relaciones y nuestras vidas, ¿no? Sí vemos pues cómo va caminando este ambiente político inclinado hacia la ultraderecha, ¿no? Y hacia los fascismos, con la censura algorítmica que estamos viviendo activistas y organizaciones de la sociedad civil y colectivas también. Yo creo que sí es un gran término la censura algorítmica, pero también creo que un término que nosotras hemos empezado a utilizar, más allá de censura digital o algo, es como censura explícita, porque usualmente pensamos que la censura solo es que no haya información, pero censura también es que haya información falsa y que esa información no se baje de los espacios que hay, ¿no? Hay personas que pueden pagar para que su información salga primero y sigue estando ahí y sigue desinformando, ¿no? Entonces esta censura explícita que nosotras también nombramos es atacar directamente o no atacar a estos espacios que siguen desinformando.